bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos en una nueva emisión de Líderes y Personalidades del Mundo. Vamos a empezar a hablar de lo que está sucediendo en Francia. Otra vez un paro nacional en todo el país. Hay protestas en cualquier lugar de Francia donde usted quiera ir, donde quiera trasladarse. Es imposible llevar adelante cualquier plan, cualquier organización, por lo menos así lo indica el sindicato de ferrocarriles. Van a estar en huelga nacional hasta el próximo lunes 9 de diciembre. Mientras vemos las imágenes de lo que ocurría más temprano hoy en Francia, le doy la bienvenida para que todos podamos informar a nuestros televidentes de por qué es esta huelga nacional y qué puede llegar a hacer Macron para evitar, digamos, que este paro se prolongue durante más tiempo. Bienvenido Alejandro Lunagaray y Enrique Romero con nosotros ya aquí en la mesa de diálogo. Lo primero que hay que decir es que organiza esta huelga nacional nada más y nada menos que el principal sindicato de ferroviarios en Francia, que son, como ustedes saben, una empresa, digamos, enorme, estatal, que lo que quiere hacer es evitar que con esta reforma de las pensiones jubilatorias empiecen a perder beneficios que ya tenían de acuerdo a su propio contrato, ¿no? Como lo establece la ley. Eso es lo que no quieren los trabajadores de transporte en Francia. Pero dicho sea de paso, ellos hacen esta huelga, pero como se sienten también salpicados por posible pérdida de beneficios del resto de los ciudadanos franceses, también adhieren. Por eso es que esta huelga tiene una aprobación enorme. Por lo menos 7 de cada 10 franceses la aprueban. Alejandro. Bueno, esto es la continuación del desmantelamiento del estado de bienestar que Macron lo encabeza con toda fuerza y energía. Y te sumo, la aviación, no hay vuelos, educación, salud, como bien decías, más del 70% de apoyo a esta huelga con reclamos que son reales. Hace un año que están todos los sábados los chalecos amarillos reclamando porque la plata no alcanza a los que trabajan, no solamente a los desempleados, no les alcanza para llegar a fin de mes y Macron pisa el acelerador, da algunas migajas como intentó darle con la respuesta a los chalecos amarillos, no funciona y ahora se empieza a sumar el resto de la sociedad porque el sistema económico, y es lo que venimos viendo también en las otras marchas, en las manifestaciones, con la represión en América Latina, tampoco funciona en Europa. El neoliberalismo no funciona y es contrario a las democracias. No es la primera vez que Emmanuel Macron intenta llevar adelante una ley que modifique, digamos, el sistema de pensiones en Francia. Y por lo que estuve leyendo, Enrique, en toda la historia de Francia, ningún gobierno pudo modificar este sistema de jubilaciones. ¿Qué le hace creer a Macron que él va a poder hacerlo? Bueno, es que siempre lo mismo, es el sistema versus la gente, reloaded, intentándolo otra vez, hasta que se logre. No es casual que, vos fíjate, programa tras programa que nosotros venimos analizando en diferentes países, siempre que hay descontentos populares, aparece la misma receta básica: jubilaciones, privatizaciones, reforma laboral y reforma impositiva, o sea, aumentar impuestos, ¿no? Eso es la receta básica del FMI. Y ya desde el 2014, Christine Lagarde, que era la titular del FMI, que era ministra de Economía de Francia, casualmente, y que tiene un montón de causas penales en Francia por turbios manejos durante su gestión, decía, desde el atril del FMI, los jubilados se han convertido en un problema a nivel global y hay que hacer algo ya. Ahora la punto, pregunta, no dijo más nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro, sí, siempre a favor de las grandes, de los grandes adinerados, ¿no? Los gobiernos nunca terminan de conformar un buen diálogo y una buena negociación para cuidar también los intereses de las clases medias y populares. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿por qué Macron, que viene de un año de estar muy castigado, ¿no?, con estas revueltas de los chalecos amarillos, que le ha costado una pérdida en su imagen positiva en Francia, que empezaba a recobrarla más allá de los problemas que tienen los franceses, sobre todo con los comercios y los acuerdos bilaterales, ni que hablar de lo que genera la guerra comercial entre la propia Unión Europea y Francia, y entre Francia y los Estados Unidos? Es el momento menos adecuado, creo yo, para tratar de llevar adelante una propuesta como esta, y sin embargo
lo hace? ¿Dónde está, digamos, el sentido común? Es que en esencia Macron es un plutócrata. Es un ejecutivo de la banca, el ejecutivo de la banca Rothschild. Sus personajes más cercanos son los grandes CEOs de las multinacionales. Uno de sus mejores amigos es el CEO de Nestlé, que decía que hay que privatizar el agua del mundo, y bueno, el que no la puede pagar. Claro, pero entiendo lo que vos me decís, pero contextualizando, ¿no? Reiteramos, la semana pasada se cumplió un año del inicio de las protestas de los chalecos amarillos. Sí. Están los agricultores que siguen haciendo huelgas importantes en el interior de Francia. El tenía todo Champs-Élysées lleno de tractores, exactamente, un tractorazo de todo el campo francés que fue a París, y no solo a París, también en Alemania fueron a Berlín. También en Alemania. Entonces, lleno de tractores. Para terminar de contextualizar, ¿no? Con esta situación, de verdad yo pienso, sin ser política, pero pienso que de verdad no va a poder llevar adelante esta reforma de jubilación. Yo creo que no lo va a poder hacer y que va a haber un desgaste en su imagen, como sucedió cuando pasó lo de los chalecos amarillos, que recuerden que fue por el aumento de la nafta, ¿no? ¿Se acuerdan cómo inició todo esto? Y vuelvo a preguntarme, teniendo yo en cuenta que no va a poder llevar adelante esta reforma jubilatoria, es lo que pienso. Después por ahí la novedad es otra, pero creo que no lo va a lograr con toda esta movilización. ¿Por qué entonces dar este puntapié inicial? Bueno, porque sus verdaderos mandantes no son los ciudadanos franceses. Pero es clarísimo, ese es el punto, es lo que dice Alejandro. Bueno, pero vos pensás que a pesar de eso va a salir adelante esta ley. Recordemos bien claro quién es Emmanuel Macron. Emmanuel Macron era un desconocido que aterrizó como un paracaidista en la presidencia de Francia, puesto por sus antiguos empleadores. ¿Quiénes eran sus antiguos empleadores? La banca Rothschild, la banca más poderosa del mundo, la banca que maneja el sistema financiero a nivel global. Entonces, un Emmanuel Macron, todas las medidas que tome van a ser siempre a favor de sus verdaderos mandantes y no de su legítimo mandante, que es el pueblo. Claro, pero lo que yo te quiero preguntar, Quique, es, ¿vos pensás, teniendo en cuenta este pulso político y sobre todo lo que está sucediendo en las calles, no solamente en Francia, sino en todo el mundo, ¿vos pensás que de verdad, más allá de la presión que tiene Macron por parte de los que serían, digamos, los interesados en llevar adelante esta modificación de la jubilación, que se va a lograr aprobar la ley en el Congreso francés? De ninguna manera lo va a permitir y cada vez vamos a ver esto, pero lo estamos viendo en todos los países. En Colombia la semana pasada el mismo tema, jubilaciones, y siempre se repite país por país. En Chile era reforma laboral, es uno de los cuatro siempre. ¿Y cuál es entonces la estrategia política de esto, teniendo en cuenta que antes de que se anuncie ya están en las calles los franceses? A ver, los proyectos neoliberales no dan marcha atrás. Se terminan antes de dar marcha atrás. Siempre avanzan, la población los frena, hacen un pasito atrás, vuelven de vuelta a presionar. Es hasta que se termina, y lo que le va a pasar a Macron es que va a perder la próxima elección si termina su mandato. Pero las presiones de los sectores de poder, sobre todo de Occidente, que están viviendo las economías reales, una crisis y una recesión, ¿quién paga esa recesión? Esa es la pregunta. Entonces, estos gobiernos que responden a esas élites, me refiero a América Latina, como también en toda la Unión Europea, que terminó siendo un proyecto al servicio de esa élite, bueno, ¿quién van a hacer que pague los costes de esta recesión? Y bueno, los gobiernos están presionados y obligados a hacer por las élites que lo pague la gente. Bueno, y la gente ahora se empiezo a resiste. entender. Entonces aquí el gran sacrificado va a ser Macron, porque va a decir, bueno, está bien, pongo la ley en el Congreso, si es que puede, porque tengo mis serias dudas, sí, y creo que puede llegar a haber muchas personas que pierden su vida en esta revuelta para evitarlo, sí, pero supongamos que lleva adelante esta iniciativa y llega al Congreso, bueno, a cambio, y perderá las elecciones. Macron es Esa es la presión desde arriba. Macron es descartable, Vero. Así como lo crearon en 2 años de la nada, fusible? lo pueden descartar y poner otro. Un fusible es un elemento que se utiliza para regular la corriente eléctrica, que se pone para que cuando la tensión sobrepasa lo que se soporta, se quema
y se evita que se rompa todo el sistema. Pero no todos los políticos deciden o aceptan ser fusibles. Bueno, Macron sí, y probablemente se queme Macron con este intento y será reemplazado por otro fusible que soporte mayor tensión, porque lo que acá está haciendo el sistema es medir hasta dónde pueden meter tensión sin que se queme el fusible. ¿Hasta dónde? Están aprendiendo eso. Ya están aprendiendo en Francia que se puede hasta acá. Bueno, el próximo presidente francés va a ser un presidente con mayores apoyos de mayores sectores, habiendo logrado mayores acuerdos. Nunca incluimos al pueblo en esta mesa de negociación desde ya, que va a poder meter una mayor tensión hasta que finalmente se obtengan los resultados. ¿Y qué me cuentan de la participación, por primera vez, según tengo entendido, de los partidos de ultraderecha, encabezados en este caso por Marine Le Pen, que están capitalizando políticamente esta situación, y cómo los manifestantes comienzan a irse de un lado o de un sector político, supongamos de la izquierda, y se empiezan a pasar contradictoriamente a la ultraderecha? Muy interesante tu razonamiento, y es lo que siempre decimos acá. Ya no existen ni derechas ni izquierdas, eso quedó en el siglo XX. Hoy por hoy lo único que hay son arribas y abajos. Abajo el pueblo, arriba el sistema. Por más que uno ideológicamente haya estado alineado con la izquierda o con la derecha, se dan cuenta que para enfrentar al problema, la única manera que hay es todos juntos. Y eso es lo que está pasando en Francia. Es el primer ejemplo, Francia y Marine Le Pen no asociándose, sino saliendo a manifestar junto a la izquierda, y la izquierda aceptándose. Que ya había ganado muchos adherentes con el inicio de los chalecos amarillos, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, Otra vez. Le ha ido muy bien en la última elección también, que finalmente perdió con Macron. Pero a ver, lo que pasa es que es eso justamente, los sectores llamados, vamos a Europa, a la Unión Europea, los llamados socialismos europeos, no, se fueron todos hacia la derecha neoliberal, entonces es todo lo mismo, y la gente, al no encontrar en quién apoyarse, resguardarse, a quién votar que realmente los represente, porque la élite financiera cooptó a los partidos socialistas, liberales, de todos los sectores y todos los colores, bueno, la gente no tiene salida y ve estos sectores de ultraderecha como Le Pen, como en España y en algún otro país, ven una posible salida, aunque yo tiendo a pensar que se van a decepcionar, porque también son proyectos que económicamente son liberales. Claro. Y buscan de chivo expiatorio a los inmigrantes. Por eso me llama la atención cómo los partidos de ultraderecha, que uno presupone que si un partido es de ultraderecha, va a estar siempre más a favor de los grandes poderes, ¿no?, de cualquier nación. Y sin embargo, logran capitalizar políticamente y con adherencias en estas manifestaciones. La gente se queda sin opción. Ese es el problema. Fíjate, si vamos y porque la izquierda también falla. Sí, correcto. Si vamos a buscar un signo político al cual podamos colgarle a Europa entera, a la bandera azul con las estrellitas, ¿cuál es su signo político? Es la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia es un engendro que consiste en lo cultural, ser de izquierda, ser pro derechos de las minorías, pro derechos humanos, muy a favor de las expresiones, los inmigrantes y todas esas cosas. Eso es lo cultural. En lo político, ser de centro. ¿Qué quiere decir ser de centro? Que nadie se atreva a sacar los pies del plato. Y en lo económico, ser de recontra ultra neoliberal derecha, o sea, todo a favor del sistema financiero internacional, y toda la economía tiene que girar en torno a pagarle intereses y deuda al sistema financiero. Esa es la amenaza de la cual no se habla en la Unión Europea y en la OTAN y todo lo que vamos a hablar. La verdadera amenaza de la Unión Europea y de Estados Unidos es ese sistema económico financiarista por demás, que no cierra, y no cierra para la economía real, y no cierra para el 80% de la gente, y eso es lo que estamos viendo en esa región y también en América Latina, Verónica. Yo estuve leyendo que incluso en estas manifestaciones se están adhiriendo, escuchen ustedes, ¿no?, funcionarios públicos, representantes de partidos políticos que no asombra a nadie porque cada uno quiere sacar su propia tajada, pero funcionarios públicos y también agentes de seguridad, los policías, que en Francia están hasta acá de manifestaciones y con serios problemas
de personalidad, de angustia. Los policías franceses están enfrentándose a juicios penales en su contra por las distintas manifestaciones. Las fuerzas de seguridad son parte del pueblo, no son parte de la élite, son parte del pueblo. Entonces, para un personal de una fuerza de seguridad, tener que enfrentar a su propio pueblo con el garrote, y siendo él que después llega a su casa y se da cuenta que tiene el mismo problema que tenía el tipo al que le estaba tirando gas lacrimógeno, y sí, es desequilibrante. Y entonces con más razón, ¿no? Porque entiendo el punto de vista de ustedes de utilizar a los políticos como descartable, material descartable. Más allá de que Macron termine, digamos, pegándose el tiro en el pie con esta idea. De todas formas, pienso yo, miren ustedes las imágenes. La policía cada vez más represiva. Creo yo que pueden suceder dos cosas, haciendo futurología. Que va a haber, lamentablemente, personas que pueden llegar a perder su vida porque la única manera de que esta ley pueda ser tratada en el Congreso es a través de la fuerza, porque lo estamos viendo. Y en segundo término, que más allá de que se pueda llegar a llevar adelante esta situación, entonces, ¿qué va a pasar políticamente en Francia? Porque todavía le queda tiempo a Macron como presidente. Sí, bueno, a ver, pasa que el gran desafío que tienen hoy los pueblos de todo el mundo, sobre todo Occidente y América Latina, es encontrar representantes políticos que no estén cooptados por esas élites y evitar creerse la demonización tremenda que se les hace a través de los medios de comunicación que son justamente adueñados por esas élites, que demonizan cada vez que surge una persona que representa realmente los intereses del pueblo, lo demonizan, lo machacan y bueno, queda fuera de ese sistema de los elegibles, ¿no? Pero, a ver, recordemos que en este último año con los chalecos amarillos hubo varios muertos. Sí. Lo que pasa es que las marchas de los chalecos amarillos vienen siendo invisibilizadas por la gran prensa occidental, que muestra, bueno, está bien, te muestro Chile, te muestro Hong Kong y los chalecos amarillos, y en Europa y en Francia no pasa casi nada. Bueno, acá tenemos el ejemplo, lo que está pasando es lo mismo que pasa en América Latina. Otra burla a los manifestantes franceses, porque a lo largo de toda esta situación que viene viviendo Francia con los chalecos amarillos, se habían conformado una suerte de cabildos abiertos donde había una comunicación constante. Esto le ha costado al gobierno francés cerca de 17.000 millones de euros llevar adelante esta comunicación directa con los ciudadanos franceses para tratar de entender, porque la gran diferencia que había hace un año atrás con esta nueva manifestación, con esta nueva huelga, es que hace un año atrás Emmanuel Macron no tenía con quién hablar, porque eran autoconvocados. Después surgen los chalecos amarillos, pero no había un referente. En esta oportunidad, después de organizar los cabildos abiertos y todo lo que les estoy contando a lo largo de un año y en todo el territorio francés, miren ustedes cómo, a pesar de entablar una situación donde haya mesas de diálogo, sigue llevando adelante un proyecto que, bajo cualquier punto de vista y quieran verlo como quieran verlo, es absolutamente antipopular. Digo yo, ¿no? Ahora que puede hablar con los sindicatos, porque son los que organizan esta huelga nacional, ¿por qué no lo hace? Bueno, vos recién te preguntabas. No termino de entender cómo. Está bien, porque que no son son democracias, Verónica, pero son plutocracias. Exacto. Vos, es Verónica, el gobierno de los ricos para los ricos y los demás no existen, son alienígenas, como decía la esposa de Piñera. Pero no hay sentido común, ¿no? Vos recién te preguntabas cuánto puede llegar a aguantar Macron, hasta cuándo, hasta que caiga su gobierno, cuánto puede aguantar. Pues, o hasta que caiga él, porque salgamos creo que esto de Francia, le puede significar salgamos salir de Francia antes y vayamos a Chile, pasemos por Líbano, pasemos Colombia, por Irak, pasemos por Colombia. ¿Cuánto pueden aguantar presidentes la presión de su pueblo hasta caer? En Líbano ya cayó Saad Hariri. En Irak también. En Irak ya cayó. En Chile todavía no cae. ¿Cuánto? En Colombia, ¿cuánto? En París, en Francia, ¿cuánto? ¿Sabés cuánto aguantan? De acuerdo a cuánto apoyo reciban del sistema y de acuerdo a cuán importante sea esa figurita para el sistema. Evidentemente, Emmanuel Macron es de suma importancia para el sistema. Piñera, siendo el ejemplo de Latinoamérica, también es importante para el sistema. ¿Cuál es uno de los mayores, de los proyectos más importantes que impulsa Macron? Y ahí está donde decía bien Quique, uno de los que más apoyo tiene, es la unión bancaria en la Unión Europea.
¿Y eso qué significa? Una concentración de todo el sistema financiero en un grupo cada vez más pequeño de bancos que acumulen la mayor riqueza posible. Ese es el gran proyecto que tiene Macron, del cual, a ver, aparece mencionado en algún medio así, como al pasar, pero es uno de los proyectos más importantes que encabeza, por eso lo quieren. Más lo quieren concentración impulsar. de poder, ¿no? Exactamente, Todavía. en cada vez menos manos. ¿Les parece que, ya que estamos hablando de Macron, linkeamos el tema de esta manifestación? Porque parece mentira, pero cada vez que Macron se va a algún lugar donde hay una alianza o un organismo internacional se le arma un lío. Sí. ¿Será yeta el tipo? Bueno, porque el asunto de los chalecos amarillos nació cuando estaba acá en Buenos Aires en la cumbre del G20 y ahora le toca en la reunión, digamos, por el aniversario número 70 de la OTAN, que se llevó adelante en Londres. Que no nos olvidemos que Boris Johnson está en plena recta final de sus elecciones. Sí, bueno, se juntaron los líderes de la Alianza del Atlántico Norte porque, bueno, la OTAN cumplía 70 años después de su creación, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, y la idea era crear una alianza militar entre los países europeos que quedaron, digamos, muy debilitados después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente destrozados, y los países fuertes de América, que en aquel momento eran Estados Unidos sin lugar a dudas, pero también estuvo Canadá. A partir de esta alianza, el gran objetivo que tenía la OTAN, que es una alianza militar, era contrarrestar los posibles ataques que en aquel entonces la Unión Soviética podía llevar adelante contra los países europeos. Pero ahora que ya no está más la Unión Soviética, y ahora que Europa ya no está destrozada como estaba destrozada a finales de la Segunda Guerra Mundial, empieza la OTAN a tener, digamos, un sinsentido tan grande que ni siquiera los propios miembros de la alianza, cada vez que se reúnen, se miran la cara como diciendo, bueno, ¿cuándo nos vamos a sacar la mascarita? Y me parece que el primero en sacar esta mascarita fue Francia, que ahí lo vemos hablando con Trump. ¿Cuáles son los intereses de Francia con la OTAN? Bueno, en primer lugar, uno de los intereses y rasgos clave es el que te decía recién, es la búsqueda de que Macron se convierta en un nuevo líder europeo y europeísta, y esto también entrando en el marco de la OTAN. Por eso le quieren, a través de los grandes medios, que Macron le marque la cancha a junto Donald con Trump. Alemania, ahora que se va el Reino Unido, que queden, digamos, ahí como los más exactamente, fuertes. como empieza, ya cede su liderazgo Angela Merkel, bueno, que Macron sea el nuevo líder europeo en términos económicos, en términos de seguridad, también un poco, ¿no?, la memoria histórica del Imperio francés y los grandes dominios, por eso también la pelea con Turquía, porque si planteamos los objetivos oficiales de Francia, la paz y la seguridad, luchar contra el terrorismo, cuidar a los civiles en lugares en conflictos, pero en concreto, ¿por qué la pelea con Erdogan? Macron venía apoyando a los kurdos sirios porque uno de los objetivos era dividir Siria, y Francia, apoyando a los kurdos, hacerse de los recursos petroleros de Siria. Y acá entra en juego entonces Erdogan, con información que tiene Quique, de por qué Turquía termina siendo tan importante en esta última reunión en la alianza, ¿no? En realidad, importante y polémica. El rol de Turquía es clave. Turquía es un convidado de piedra en la OTAN. Primero hay que entender por qué se funda la OTAN. La OTAN se funda al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 49, como muy bien lo definió su primer secretario general, Lord Hastings. El objetivo de la OTAN era mantener a los Estados Unidos dentro, mantener a los rusos fuera y mantener a Alemania abajo. Para eso se fundó la OTAN, así lo definió su primer secretario general. Y los intereses de Turquía, el actual secretario general es Jens Stoltenberg, está en un brete terrible porque tiene casualmente como infiltrado, llamémoslo así, a uno de los vencidos aliados del que había que mantener abajo, el Imperio Otomano. En la Primera Guerra Mundial, pero el Imperio vayamos, Otomano fue Quique, vencido. porque si no se nos va todo el programa. Necesito saber ¿Qué Turquía, es lo que pasa? ¿qué es lo que quiere ¿Por de qué la OTAN? hoy Turquía está
porque Estados Unidos necesita tener en Turquía bases como pivote para actuar en Medio Oriente. Eso es central para los Estados Unidos. Sin esas bases, Estados Unidos no podría. Ese es más el interés de los Estados Unidos. ¿Y qué pide a cambio Turquía que no le concedieron? Que por eso estaba muy enojado. Turquía está pidiendo que a los kurdos se los declare como terroristas, cosa que Estados Unidos no está dispuesto a hacer porque los kurdos para los estadounidenses son aliados. Claro. Entonces es todo, a ver, ¿qué es la OTAN? La OTAN es un ejército. Empecemos por ahí, es básico. Pero esto es básico. La OTAN es un ejército. Pero lo que pasa es que si lo armamos de esta forma para que cada uno en su casa pueda entender los intereses que hay detrás de cada país. Macron recibe a los kurdos en Francia, les había prometido que iba a mandar al ejército francés para ayudarlos a pelear contra el Estado Islámico y bueno, con la reacción de Turquía, toda la intención geopolítica de Macron se le cae a pedazos y la promesa a las petroleras francesas de hacerse con los recursos como si... Quique dio en la clave, aunque me costó, pero diste la clave. Pero mira, hay una clave más importante aún. Sí, pero vamos por partes, porque todavía no hablamos de Estados Unidos, importantísimo actor en todo este juego. Turquía es fundamental porque territorialmente está en un lugar privilegiado, es un interés fundamental, tanto para los europeos como para los norteamericanos. Es un país Rusia, en dos continentes. Y para China Rusia, y para todos los grandes jugadores. Está justo en el medio, ¿no? Sí. Además de esto, hay que decir también que para los Estados Unidos y también para el presidente francés, hay otras cuestiones que empiezan a perder fuerza y empiezan a sumar fuerza en otro, ahora si se quiere entre comillas, enemigo que podría ser China, porque cuando se finaliza esta reunión de la alianza, lo único que pudieron firmar todos los países miembros, y en lo único en que sí estuvieron de acuerdo, porque así quiso que sea Donald Trump también, es en que China empieza a representar el verdadero opositor, no tanto porque puede invadir con bombas cualquiera de los territorios europeos o norteamericanos, no. Aquí el problema es que China está creciendo mucho militarmente y tecnológicamente, y lo que quiere hacer Donald Trump es que todos los países de la OTAN entiendan que también hay otro tipo de guerra. Sí, pero no lo va a lograr. Que tiene que ver con la guerra tecnológica. Pero esto es central, Vero. Y que deja de ser Putin también parte, ¿no?, del gran enemigo en toda esta historia. Te explicaba. La OTAN es un ejército. Un general, cuando recibe la orden de su presidente de organizar el ejército, lo primero que le pregunta: señor presidente, dígame cuáles son nuestras hipótesis de conflicto. Bien, la OTAN, siendo un ejército multinacional de un conglomerado de naciones, cada país tiene sus propias hipótesis de conflicto y que en muchos aspectos son irreconciliables. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis de conflicto de los Estados Unidos? China, indudablemente. China, China, pero por lo menos lo que le preocupa hoy. China le preocupa hoy, pero de Inglaterra no. Para Inglaterra no es China la hipótesis de conflicto, y China probablemente después del Brexit también se replantee. Y si hacemos un OTAN-Exit, también. Claro. Vamos con un dato. ¿Y cuál es la hipótesis duro, de conflicto, Verónica, entonces para Reino Unido? Para Reino Unido, nosotros somos parte de sus hipótesis de conflicto, clarísimos. Al revés no es así, pero eso es un problema nuestro. Por ejemplo, ¿cuáles son otras hipótesis de conflicto? El Brexit es la principal que está enfrentando hoy, y que es más que nada interna. ¿Y pero para Francia cuál es la hipótesis de conflicto? Bueno, oficialmente el terrorismo, los yihadistas, el terrorismo islámico. El terrorismo para Francia creo que es fundamental. Pero un punto clave, y acá involucra a Francia, Alemania, Reino Unido, a todos. Ojo, porque una cosa es la idea que se instala desde los Estados Unidos de que China es el gran enemigo, pero si leemos detalladamente lo que fue el documento final de la OTAN, empiezan Rusia, 5G, y bueno, China es un competidor. Un dato duro, en la última década China invirtió en Europa más de $300.000 millones.
infraestructura, comprando puertos, comprando empresas En todo el tecnológicas, mundo, de no robótica. solo en China, No. todo Pero el y mundo. entonces, estamos hablando de teniendo estamos en hablando de cuenta Europa. que China es un gran socio comercial para muchísimos países, Por supuesto. ¿cómo va a ser el enemigo No, es que no declarado oficialmente por la Esas OTAN? son Porque las Estados Unidos no contradicciones molesta del esto. sistema. No lo Claro. El declaró. sistema está lleno de Ojo, contradicciones. A ver, no lo lo declaró. oficialmente. Pero dijo que hay que empezar a verlo como Es un tema a tener en a cuenta. tener en cuenta en el futuro por la creciente influencia. Lo que vale, una cosa es lo que declaran, pero el documento final donde los presidentes se ponen de acuerdo, la amenaza sigue siendo Rusia y sigue siendo el terrorismo. Sí. Dicen, bueno, Pero Emmanuel Macron dijo claramente que Rusia ya no es el enemigo. que hay Él sí que se abrir un pronunció muy diálogo claramente. con Rusia. Y porque Rusia es el gran proveedor de energía para Europa. Claro. Siguen construyendo los gasoductos para darle energía que Europa ¿Y no tiene y que tiene que comprar. ¿Y no le vendió Rusia armas a Turquía? Sí, por Justo supuesto. Rusia. Bueno, ahí ¿Le está, vende mira, armas a Vero. Turquía? Si Jan Stoltenberg va y Sí, le el secretario pregunta, general de la el OTAN. secretario general de la OTAN, el general a cargo de ese ejército, va y le pregunta a sus mandos, o los presidentes de todas, cuáles son las hipótesis de conflicto, así me organizo. Y cada uno le dice una cosa distinta y contradictoria. Claro, Por ¿cómo ejemplo, hace? a ver, si le dicen, no, la hipótesis de conflicto es Rusia. Ah, bueno, Rusia es potencia nuclear, tengo que tener armas nucleares. Si viene y me dicen, no, es el terrorismo interno que sale con cuchillos a matar gente en los puentes. Ay, no, entonces yo necesito una policía Claro. con garrotes y escudos para los cuchillos. Claro. Cada hipótesis de conflicto tiene una organización diferente. Y acá el problema es que no se ponen de acuerdo, porque si Macron dice que no es la hipótesis Es que de no se conflicto van a Rusia, poner de acuerdo porque los que intereses son mientras- distintos. ahí está. Entonces, la por pregunta, eso. la pregunta es, entonces, ¿cómo se puede, no voy a decir disolver porque a nadie le conviene disolver a la OTAN, pero cómo Sí, se pará, puede ojo que hay gente a rearmar? la que sí le conviene disolver Y la pero OTAN. ¿cómo la Y el cómo la primero al que disolverías? le conviene es el que está apretando para que paguen la cuenta. Paguen la cuenta, Estados paguen Unidos, la cuenta. que quiere Estados que cada Unidos uno de los invierte miembros- 3.39% de Sí. su PBI en la OTAN. Bueno, pero también es el que más Alemania, gasta, por ¿no? ejemplo, Alemania, y que le están reprochando a Alemania, gasta 1.24 Invierte, de su- digamos, 1.24. Invierte, no, Pero para gasta, ellos es como- gasta, no, Si las no armas son en- un gasto, no si son no una inversión. entendemos, si no le explicamos a la gente que la estructura del poder y de la distribución del poder global está cambiando, es que se están moviendo las placas tectónicas del poder y Claro. está cambiando todos estos organismos internacionales que tienen varias décadas, que son del principio de la Primera Guerra Fría, Sí, estamos en la está segunda. bien, pero Ale, entonces la es normal pregunta que es- pase esto, la que se pregunta resquebraje es, supongamos, Occidente. como dice Quique, ¿no? Sí, acá Estados Unidos se quiere ir. Y por ahí sí es verdad que se quiere ir, pero sé si se ¿ustedes quiere se ir. imaginan una retirada al 100% de Estados Unidos? No, yo no. No, yo primero me no. imagino un volar por los aires de la Unión Europea. Y luego ¿Cómo volar vuela- por los aires? Sí, ¿A la qué te Unión referís? Europea hace agua por todos lados, está totalmente resquebrajada. Pero si sacás a la Unión Europea de de esta alianza, Sí. que territorialmente Donald Trump pierde mucha fuerza. Estados Unidos no va a Es sacar que las es lo bases que va a militares que suceder tiene. No va a inexorablemente. sacar las bases militares. O sea que tiene. él se va a mantener con las bases militares por fuera de la OTAN, no importa la alianza. Tendrá que hacer alianza país por país una, vez claro, que desaparezca claro. la Unión Europea. Una, Y sí, una cosa es el aislacionismo norteamericano. ¿Se que imaginan a Donald Trump pateando el tablero antes de las elecciones No. respecto de la OTAN? No. Yo no veo un Estados Unidos antes de las abandonando la OTAN elecciones para no, nada. pero después de las elecciones sí. Y no falta tanto, estamos hablando, a ver, la geopolítica se planifica de 50 años hacia adelante. Acá estamos hablando de 1 año y medio hacia adelante. Es nada en términos geopolíticos. Ahí vemos la foto grupal oficial y una gran estrella de esta reunión fue nada más y nada menos que la reina Isabel II, ¿no? Que está sentadita justo ahí en el medio de todos ellos. ¿Cómo te gusta Y- la reina de Inglaterra? Sabes que no es que me guste, pero la verdad que no se puede negar que es la monarquía del Reino Unido es una de las pocas monarquías que logró seguir de pie después de la Primera Guerra Mundial. Se empezaron a caer monarquías en toda Europa y el Reino Unido seguía intacto y supieron, digamos, cinturear cada una de las situaciones políticas, económicas y financieras a lo largo de la historia y todavía están ahí. Todavía Carlos está esperando algún día ser rey, pero bueno, están ahí. Bueno,
tenemos un video para compartir con ustedes que es yo les diría casi el de la reina Isabel II. Es casi la única vez que muestra la reina un gesto de humanidad para con su familia, digamos, que se muestra casi, yo les diría, como espontánea, como una abuela retando a su nieta que no va a saludar al tío que hace mucho tiempo no se ve. Bueno, esta es la imagen de la reina Isabel II, que estaba saludando al presidente Donald Trump, que había ido con Melania en el Palacio Buckingham. Se les brindó, digamos, una cena. Ahí lo vemos, está el príncipe Carlos con Camila al lado, y atrás, muy escondidita, a la izquierda de su pantalla, está la otra hija, Ana, la princesa Ana, que no venía a saludar a Trump. Miren cuando la reina Isabel, observen a la reina Isabel, se da cuenta que está allá ahí alejada, ¿no? La princesa. Y le dice, nena, ahí está, nena, ¿qué haces ahí? ¿Venía a saludar al presidente Donald Trump? No, déjame que me quedo acá, le dice la princesa. Dicen en el Reino Unido que es uno de los pocos gestos naturales que se le vio hacer a la reina Isabel en todo su mandato. Ahora, fíjate cómo después cuidan cada detalle, porque después salieron como oficialmente o dejaron trascender. No, que en realidad no le estaba retando, estaba preguntando si había algún otro líder que saludar, y entonces la hija le dijo que no había nada. O sea, bueno, puede ser, pero pareció un se le escapó gesto. la espontaneidad. La reina Isabel volvía de sus largas giras cuando el príncipe Carlos era bebé y casi ni lo saludaba. Es una mujer muy fría, no sé si por protocolo o por naturaleza, ¿no? Le tocó desde muy jovencita hacerse cargo del reinado y, bueno, nunca se la ha visto, incluso cuando muere Lady Di, ¿no? Ha sido muy criticada porque ella no tuvo que salir después casi presionada por el pueblo del Reino Unido a brindar algunas palabras de lo que había pasado. ¿Vos qué pensás, Kike? Yo me estoy mordiendo la lengua para no decir cosas que no pero se si yo te pueden traigo decir para en la que lo largalo televisión, sutilmente, Kike, pero desahogate. Aquí vos la definiste como fuera una de mujer cámara, muy fría. no me habla de historia, me habla de historia. Y ahora que estoy hablando de Me la definiste viva como la una rueda de mujer la muy historia. fría. Quedémonos con esa definición. No, decime vos, a mí me interesa escuchar. Bueno, no, a ver, todas las monarquías europeas son parte del problema. Cuando hablamos del sistema, al sistema lo manejan las monarquías europeas con sus banqueros asociados, de eso no hay duda. Sí. Esta mujer es parte del problema del mundo. Entonces, quedémonos con esta definición que le acabas de hacer de ella, una mujer muy fría. En los últimos años, ¿a qué presidente, y ahí vemos cómo está cambiando todo, a qué presidente le hizo el mejor de los recibimientos de los últimos años la reina? A Trump. A Xi Jinping. Ah, claro, sí. Entonces, sí. Vemos cómo... No, pero con Trump también tuvo muy buena sí. relación, pero es verdad. Si vemos el video el recibimiento que le hizo a Xi Jinping, fue el mejor, el más pomposo de los últimos años, y esas son señales de cómo está cambiando el mundo. Y la otra perlita que también es divertido mostrarla es cuando el Justin Trudeau es primer ministro, ¿no?, de Canadá. Sí. Se estaba como mofando, como riéndose junto con otros grandes líderes como Boris Johnson, y también estaba Emmanuel Macron en esa risa. Me parece que Angela Merkel no estaba en ese grupete, pero se estaba riendo porque decía, sí, no, pero ¿cómo? ¿Recién venís? Le dicen. Y sí, lo que pasa es que tuve 40 minutos porque Donald Trump no paraba de hablar. Estaban chusmeando. Y estuvo como 40 minutos brindando una conferencia de prensa, incluso todo el equipo de Donald Trump se le caía la boca, y esto fue tomado por las cámaras, esas cámaras indiscretas que hay en estas reuniones, pero los principales líderes saben que están siendo vistos. Siempre. Y a ver ustedes qué piensan, ¿no?, de esta situación. Un Justin Trudeau que tiene una imagen nada que ver a la que mira, ahí lo tenés, antes. a Boris Johnson, Emmanuel Macron, sí. Justin Trudeau, el único que está de frente, y el otro no es Pedro reconozco. Sánchez, no es Pedro Sánchez. No ¿Quién Pedro es? Sánchez, no lo reconozco. Me parece que es el de Noruega. Mark Rutte de Holanda. De Holanda. Sí, primer ministro holandés. Yo con esto quiero dar un mensaje a la gente que está en su casa mirándonos. Sí. Que se lamenta o a veces se embola de los chusmeríos que se arman en las oficinas de su trabajo. Bueno, pasa en las más altas esferas el chusmerío, sacarle el cuero al otro.
le pasa hasta a Donald Trump, y ahí los Y le vemos a los están señores sacando el chumeando. cuero a Donald Trump. Y le están sacando el cuero a Donald Pasa Trump. en las mejores Y Bueno, se sintió reuniones. muy ofendido Donald ¿será Trump, por eso que armó se las fue valijas antes? y se fue. Se fue Sí, antes. sí, O le es- vino como anillo al dedo Donald Trump y dijo, Le se vino ríen como de mí, anillo me al voy. dedo. Sin Le vino, sí. Suspendió Donald Trump la última conferencia de prensa que ya estaba programada, dijo, ya hablé mucho, creo que hace un poco de referencia a este chiste. No, y dijo que Trudeau dice tiene dos caras. Es un hipócrita, ¿no? Le debe Básicamente haber dijo. dolido de parte de Boris Johnson, que es su Puede ser. alter ego, ¿no? Pero tampoco se ríen mucho. Tenemos pero el no audio, esperaba si mucho de tenemos el Emmanuel audio, Macron. Agustín, avísame. No. Porque no es que se están riendo tampoco a carcajadas. A ver. Ahí habla Trudeau. Bueno, se ríen un poco. Y este video Pero ya fue lo usó. muy al pasar. Sí, bueno, pero No es que tampoco estaban encerrados en el baño de damas, ¿no? Como ya lo hacemos usó, nosotras. ya lo usó Joe Biden, le armó un videíto con varios momentos de Trump para ¿Ah, sí? decir este es un irresponsable, miren lo que tenemos con presidente. Ya lo subió, tuvo como 130.000 likes ahí en Twitter. ¿Por qué se fue Donald Trump más allá de este episodio? Hablando en serio. ¿Por Porque qué no se va? obtuvo lo que querían las negociaciones, típico de Trump. Da un portazo en la mesa, el jugador de póker que cuando la mano de las cartas no le viene como él las espera, patea la mesa. Pero él para qué que no haya quería más de cartas. esta reunión. Quería que no otro obtuvo? resultado de la OTAN, que la OTAN pague, que cada uno pague su parte. A ver, es como la mafia. ¿Viste Pero los que la países mafia están va por los obligados, países? Quique, los países están obligados Sí. a pagar el 2% de su Producto Bruto Y no Interno, lo están pero haciendo. hasta el No lo cumplen. 2024. Tienen tiempo todavía. Está bien, bueno, va proporcionalmente. Y de hecho algunos países que pagaban menos empiezan a pagar más. Lo que pasa, y esta es una pregunta que yo hago, si vos sos Estados Unidos, yo soy Francia, vos sos Alemania, después están el resto de los 29 miembros de la alianza, ¿no? Sí. No todos usamos digamos, el poderío Grecia, militar, por ejemplo, como si lo puede llegar a después de utilizar las Estados crisis Unidos. que atravesó, que vengan a imponerle una cuota de un 2%, Grecia es una parte de la OTAN, locura. sí. Es una locura a una Grecia, pero a una Alemania. Pero la pregunta es, de vuelta, ¿por dónde empezamos? Todos tienen los mismos intereses, todos tienen las mismas Claro. hipótesis de conflicto, todos quieren armar a este ejército de una manera o de otra, no. Cualquier Entonces, miembro al de la estar ese OTAN acuerdo- se puede ir si quiere. Está bien que para ingresar todos tienen que estar de acuerdo, En pero el si uno derecho se quiere ir. internacional, un país tiene el poder para denunciar un tratado, se llama denunciar cuando vos decís, bueno, me retiro del tratado, y cada tratado tiene legalmente los mecanismos para irse, por supuesto. Porque así como Estados Unidos se fue del Acuerdo de París, que no es lo mismo, pero Claro. digo, también Que no lo cada ni lo uno tiene, ratificó. tiene la libertad de, Sí, de- claro. de seguir o no. Claro. A ver, estamos hablando también acá, Verónica, del gasto militar. Estamos hablando de contratos para las grandes multinacionales de las armas. Claro, Donde acá sí, sí. también entra en juego mucho dinero. Es que por donde- eso digo, ¿Y de ahí qué no se va a origen ir. son ¿Y esas de qué grandes origen son? multinacionales? Estados Unidos, ¿no? Norteamericanas, tenés las Mayoritariamente. europeas. Básicamente. A ver, Básicamente norteamericano. Bueno, y por Erdogan- eso no se va a ir tampoco. Cuando vos decías Donald Trump se va a ir después de las elecciones, pero tiene intereses Mirá, económicos muy Los importantes. Estados Unidos siempre tuvo una tradición entre guerras, antes de la Primera Guerra y después de la Segunda Guerra, y tal vez, si ahora estamos en el antes de la Tercera Guerra, de meterse puertas hacia adentro. Y lo que está haciendo Donald Trump, todo este proteccionismo que está impulsando Donald Trump, todo este America's First, tal vez tenga que ver con eso. ¿Para qué? Ya lo dijo, ¿para qué vamos a mantener tantas tropas en el extranjero? El costo que tiene eso Sí. para el ciudadano norteamericano es Ahora, gigante. la otra pregunta es, está bien, Donald Trump se fue enojado porque se fue enojado. Sí. Pero Sí, de pero verdad, mañana- ¿hay mañana alguno se le que no pasa. se haya ido enojado de esta reunión? La verdad No. que ninguno salió contento. Es que No sé, ahí se los veía a Johnson. Pero se están a riendo Trudeau, porque la verdad es que están a tan Marrut. aburridos. Bueno, Emmanuel Macron ni se Macron. imaginaba lo que se venía, o sí, después tuvo... Para un tema central. Emmanuel Macron definió la OTAN con muerte cerebral. Ahí está, Así sí. la definió. Sí, se Y enojó lo más mucho el importante, presidente turco por se enojó eso. muchísimo y le dijo que el que tenía muerte cerebral era Emmanuel Macron. Lo importante acá no es cómo definió Emmanuel Macron a la OTAN, sino dónde definió Emmanuel Macron a la OTAN con muerte cerebral. ¿Dónde? Y eso lo hizo en una entrevista que salió publicada en la revista The Economist.
Y volvemos a lo mismo. ¿Quién es el dueño de la familia The Economist? La familia Rothschild. Claro, es Los importante. empleadores de Macron. Es muy importante lo que dice Quique, porque termina haciendo esa declaración en el lugar donde lo contienen para que la haga, ¿no? es de lo que estamos hablando, de cómo quieren instalarlo él. No olvidemos que Erdogan, por un lado, le iba a comprar armamento a Trump y al final se lo compra a Rusia. Y los aviones que posiblemente le iba a comprar a Dassault, a la empresa francesa, termina haciendo Erdogan un acuerdo con BAE System, que es una británica, para construir más de 250 aviones. Estamos hablando de aviación de guerra para todo el siglo. Bueno, entonces acá el presidente turco es el que arma todo esta lío, porque le compra armas a Rusia. El presidente turco que tiene la posición estratégica, pero es el único país pero no en tiene dos que pedir continentes. permiso el resto de los está miembros. Ponele que sí, pero está cambiando la estructura del poder. Está jugando sus cartas. Erdogan sobrevivió, y esto que por ahí la gente no sabe, sobrevivió a un golpe de Estado impulsado por A un Estados intento de Unidos, asesinato. la CIA, intento de asesinato, un Sí, golpe de sí. Estado Claro en que 2016, sí. empezó a pivotear muy bien y muy inteligentemente entre Estados Unidos y Rusia para llevarse lo mejor posible dentro de las posibilidades con los dos, sí. y también con Europa. No olvidemos que Y hace muy poquito fue eso, ¿qué fue? Hace 2 años atrás. Claro, en el intento de 2016 fue el Y intento le de compró golpe. aviones a Rusia y los sistemas sistemas S-300 de S-400 de Rusia. S-400 de los Rusia. misiles rusos. Sí, claro. Aviones va a construir él asociado con una empresa británica. Está jugando a 3 puntas Erdogan, Sí. lo está haciendo bien y se consolida. Y Yo ya todos te digo, en esta necesitan llevarse bien mesa, con él. ¿quién es Erdogan? Quique Romero, que hace lo que No, quiere. pero pará. Hablamos una cosa en la producción y al aire me hace lo que quiere. Bueno, tenemos que cambiar de tema. Dale. Vos por ahí sos Donald Trump, pero no No, te veo porque- dando no. un portazo. No, Y a mí me quedó Angela Merkel. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de- o la vamos reina a- de Inglaterra. ¿Qué papel te gusta más? ella es la princesa. Ella es la, La nueva, la princesa princesa Vero. europea. No. Dios mío. Bueno, vamos a cambiar de tema. En Venezuela, aunque parezca increíble, la situación es de verdad algo preocupante, digamos. Ustedes saben que hay 2 presidentes en Venezuela, uno oficial y el otro autoproclamado. El oficial es Nicolás Maduro, el autoproclamado es Juan Guaidó. Juan Guaidó representa a muchos venezolanos, esto hay que decirlo, pero en este último mes, digamos, se ha visto envuelto Guaidó en una muy seria acusación porque al parecer hubo legisladores de la Asamblea Nacional que ya fueron separados de su puesto y se inició una investigación que estuvieron, digamos, haciendo actos de corrupción. Esto se tiene que demostrar. Pero acá lo interesante, porque explicar todo el proceso por el cual están pasando los legisladores podría llegar a marearlos, pero acá lo importante es lo siguiente. La Asamblea Nacional tiene que volver a elegir a su presidente el mes que viene, Sí, en 5 de 2020, el 5 de enero de 2020. Juan Guaidó se había presentado para volver a ser el presidente de la Asamblea Nacional, pero como hay muchos diputados, incluso de su propio partido, que están salpicados por este escándalo de corrupción, que tiene que ver con defender a un empresario que se encarga de distribuir nada más y nada menos que las cajas de alimentos en Venezuela. Básicamente esa es la situación. Este es uno de los diputados que tuvo que dejar el cargo. La realidad es que dos cuestiones. Primero, Juan Guaidó, hay que ver, creo que está pasando por su peor momento político, y hay que ver si puede lograr sostener la presidencia para las próximas elecciones. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar con las elecciones en Venezuela, que ya los tiempos empiezan a achicarse? Me refiero a las elecciones oficiales, para elegir a un presidente. ¿Cómo ven la situación? Primero, ¿Y qué va a pasar con Guaidó con este debilitamiento también? Aclaremos una cosa, porque si no, parece que estamos un poco confundidos cuando si nos ponemos a hablar de Guaidó. Guaidó y el sector más cercano están viviendo en un universo paralelo. Esa definición me encantó. Es sí. un universo paralelo donde Guaidó sale a denunciar, y se publicó en los medios acá en Argentina, salió a denunciar que lo quieren derrocar de una presidencia que no existe. Salió a difundir encuestas de apoyo de una presidencia que no existe. Sale a desbancar embajadores que no existen. Es una cosa realmente de loco, yo no tengo otra manera de describirlo, pero sí es cierto, las denuncias de corrupción, del dinero que le llega extraoficialmente, porque él no tiene acceso
a ninguna institución más allá de la Asamblea, que está considerada en desacato, más allá de que a la gente le guste o no Maduro, es el gobierno legítimo y legalmente reconocido en las Naciones Unidas y por la gran mayoría de los países del mundo, si bien tenemos 50 países que reconocen a Guaidó, dicen que reconocen a Guaidó y reciben pero de a la boca para afuera, porque después la fuerza pero es que real la sigue teniendo Nicolás Maduro. Claro que sí. También lo acusan a Guaidó, y ahora te doy el pase de Quique, también lo acusan a Guaidó de no dar un detalle de cómo se gasta ese dinero que le llega, y eso también tiene que ver, digamos, eso, bueno, va a tener que dar explicaciones. Lo más importante no es cómo se gasta el dinero que le llega, sino de dónde le llega el dinero que le llega. Sí, de los y Estados eso Unidos. es lo que no sé, eso es lo que nadie te dice. No, pero ellos saben, o sea, sí, es sabido que le llega desde los Estados Unidos. Pero a ver, ¿Quién en los Estados Unidos? La comunidad venezolana que vive en Miami, claro, no. ¿o el gobierno de los El gobierno, Estados Unidos? pero Bueno, sí, todo eso está abiertamente de la conocido, USAID. reconocido. A ver, también lo denunciaron por No quiere decir robarse que sea el legal, dinero pero de aquel recital, el famoso recital De organizado ayuda- por de ayuda Washington, solidaria. de la ayuda humanitaria. El otro problema que tiene Guaidó es que al parecer el dinero que le giran para ayudar a los militares que fueron, que le obedecieron a él, que desertaron, digamos, a Nicolás Maduro y que están viviendo en Colombia, no le llega ese dinero. Eso también va a tener que explicar Guaidó. A ver, si pasamos del universo paralelo Guaidó a la realidad, estamos viendo sí que es un fenómeno muy llamativo, que es la dolarización, de hecho, de facto, de la economía en Venezuela, donde a través de las ventas de oro y de petróleo, el gobierno está inyectando dólares ya que pasan a ser de circulación. Y además ya no hay un cotidiana. cepo cambiario. No me refiero a que cualquier venezolano pueda adquirir dólares. Pero digo, está muy abierta la situación de cambio. Es más accesible y hay muchos venezolanos que ganan en dólares porque trabajan a través de internet también. Hay que tener los bolívares para comprar los dólares. No, y los que trabajan a través de Pero internet están que cobran circulando, directamente los aceptan en en los comercios, en los shopping. Sí. Hay un fenómeno económico que es muy interesante para que los economistas lo investiguen, es los miles de millones de dólares que están entrando por los que emigraron a los distintos países del mundo, están enviando miles de millones de dólares a Venezuela y Venezuela se está como llenando ahora de dólares y ya circula. La otra vez salió en todos los medios lo que fue el Black Friday. En Venezuela, los shopping colmados, la gente comprando con dólares. Por supuesto que la gran mayoría de la población sigue pasando una situación muy complicada y la economía está lejísimos de mejorar la situación general. Los venezolanos que están muy mal económicamente subsisten gracias al envío de dinero de gente del exterior que termina ayudándolos, ya sean familiares que ya se fueron o familiares que no es que vivían en Venezuela pero están y le envían una ayuda, si no, no llegan a fin de mes. No, por supuesto, no llegan vivos, lamentablemente hay muchas personas que pierden su vida porque no hay ni siquiera algodón en los hospitales. Es difícil la situación del pueblo venezolano, está sometido a esta tortura que muy bien definió Naomi Klein en su libro La Doctrina del Shock, pero yo me pongo en el lugar de los venezolanos que han venido acá a la Argentina con la esperanza de poder mandarle dólares a sus familiares. Qué difícil que se está haciendo acá en Argentina juntar esos dólares para poder mandarlos. Sí. No. Y a ver, como bien decía aquí, que el ataque, por un lado, la situación del gobierno de Maduro y por otro lado los ataques desde el exterior, pero también con sus alianzas en Asia, en Rusia, donde siempre terminamos mencionando, porque esta es esta tripolaridad que estamos viendo a nivel global, que es lo que está cambiando la estructura, es lo que está tratando de ayudar y lo que ayuda a sostener al gobierno de Maduro con los militares que vemos en América Latina. Si vos no tenés hoy, donde está sometido una gran presión fundamentalmente por Estados Unidos, si no tenés el sector militar afianzado con la dirigencia política, te caes, y es lo que le pasó a Bolivia con el golpe de Estado, ¿no? Ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Erdogan. Muchas gracias, Macron. Su Majestad. No, Macron, no, por favor. Y nosotros nos vemos, por el parecido. Nosotros nos vemos el jueves que viene a las 23 horas. Gracias por habernos elegido. ¿Vos te pareces?